Muy buenos días y feliz sábado. Seamos todos los que participamos muy bienvenidos a este espacio virtual de adoración. Asistentes regulares a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Paraná, en el sector este, que es el distrito en el cual participamos. Amigos que tal vez han sido invitados a ver y a meditar hoy en lo que Dios tiene para darnos a través del estudio de su palabra. Y también internautas, tal vez ocasionales, que hoy, por algún motivo, por alguna razón, están compartiendo con nosotros este espacio también en el cual venimos a adorar a nuestro Dios. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy, aparte del sermón? Javiera Ahumada Briceño, quien va a tener una parte musical de adoración para elevar nuestro espíritu y para prepararnos para escuchar el mensaje. También nos va a acompañar después de esta parte musical Eliana Acosta, quien va a tener una historia para los niños, en la cual aprendemos también todos acerca de lo que la Biblia tiene para decirnos. Y luego, entonces, antes del sermón, que va a estar a cargo de nuestro pastor Walter Leú, el pastor de nuestro distrito, vamos a tener una oración que va a estar a cargo de Christian Evans, con la cual vamos a dirigirnos a nuestro Dios para prepararnos y ponernos en armonía con Él. Obsérvame, Señor, conóceme, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vean solo a ti, y entonces úsame, Señor, úsame como un faro que de noche brille, un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, fleta que da en el blanco. Quiero ser usada como a ti te agrade más, en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí mi vida entera, úsame, Señor, úsame. Obsérvame, Señor, conóceme, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí te vea solo a ti, y entonces úsame, Señor, úsame como un faro que de noche brille, un puente sobre el agua, como abrigo en el desierto, fleta que da en el blanco. Quiero ser usada como a ti te agrade más, en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí mi vida entera, úsame, Señor, úsame. Obsérvame, quebrántame,
Hola, feliz sábado a todos. Hoy voy a compartir una historia que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los protagonistas de esta historia son Elías y Eliseo. Un día Dios se dirigió a Elías y le dijo que tenía que buscar a un hombre que se llamaba Eliseo, porque Eliseo iba a ser su sucesor. Sucesor significa que cuando Elías no estuviera más, quien iba a recibir los mensajes de Dios iba a ser Eliseo, quien iba a ayudarle al pueblo a recordar las enseñanzas que Dios tenía para ellos, recordarles los mandamientos, acompañarlos, iba a ser Eliseo. Así que Elías se dirigió hasta la casa de Eliseo y le comunicó este pedido de parte de Dios. Y Eliseo fue obediente a esa voluntad de Dios. Así que comenzaron a caminar juntos. Se hicieron muy buenos amigos. Elías le contó a Eliseo cómo Dios lo había acompañado durante los momentos más difíciles de su vida, cómo Dios había hecho muchos milagros en su favor, hasta que un día apareció una carroza de fuego. No sé si alguna vez ustedes vieron una carroza de fuego. Yo no vi nunca una, y Elías y Eliseo tampoco. Sin embargo, esta carroza que había enviado Dios lo buscó a Elías y se lo llevó. Eliseo nunca más lo vio a Elías. Y saben que en vez de Eliseo ponerse triste porque no iba a ver más a su amigo o decir, capaz que me vuelvo a mi casa y no voy a ser más un profeta de Dios, Eliseo fue valiente. Fue valiente y en vez de sentirse triste, pidió que el Espíritu Santo de Dios lo acompañara. Y así fue. Entonces Eliseo no se sentía solo, sino que sabía que Dios estaba con él a través de su Santo Espíritu. Nosotros ahora no podemos estar con nuestros mejores amigos, no podemos estar con la seño de escuela sabática, quizás no podemos estar con nuestra seño de la escuela. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos solos. Y eso tampoco quiere decir que nosotros no podamos hacer la voluntad de Dios. Así como Elías acompañó a Eliseo, pero un momento se despidió, y Eliseo fue valiente y fue fiel a Dios, nosotros también podemos ser fieles a Dios aunque nos encontremos solos. ¿Podemos seguir siendo obedientes? Sí. ¿Podemos seguir haciendo caso a lo que Dios dejó escrito en su palabra? Sí. Así que los invito a que podamos orar y a pedirle a Dios que nos ayude a ser niños valientes para que podamos seguir el ejemplo de Eliseo también. Querido Señor, te damos muchas gracias por este sábado. Te damos gracias por la historia de Elías y de Eliseo. Y te pedimos que nos ayudes a ser valientes como Eliseo, a ser niños obedientes a tu palabra y a crecer cada vez más confiando en las promesas que tú nos dejaste en la Biblia, para que cuando tú vengas a buscarnos podamos también estar listos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Quería en este momento que juntos podamos elevar una oración a nuestro Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por esta mañana, por este día de vida que tú nos das. En especial, Señor, acompáñanos en este día tan especial, Señor, donde podemos recordarte a ti como nuestro Salvador y como nuestro Creador, Señor. Que las palabras del predicador que hoy se van a decir, Señor, puedan entrar en nuestra mente, Señor. Que podamos también ponerlas en práctica para poder compartir con otros la alegría de poder seguirte a ti. Gracias por todo lo que tú nos das. Acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hola mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo están? Muy feliz sábado. Es una alegría para mí saludarte, aunque no te veo, pero te agradezco de todo corazón que me permitas entrar a tu casa a través de este medio en esta mañana. Como cada sábado tenemos nuestra parte de estudio de la Biblia, nuestro sermón. Y hoy quiero
introducirme en el tema de esta mañana de la siguiente manera. ¿Viste que se usa mucho la palabra viral hoy en los medios de comunicación? Y se usa la palabra viral no relacionado con una enfermedad o con el coronavirus ahora, no. Se usa la palabra viral específicamente cuando un hecho o una noticia se hace públicamente conocida, multitudinariamente conocida, rápidamente a través de los medios de comunicación, a través de internet, a través de las redes sociales. Ahora, un hecho puede hacerse viral también fuera de los medios de comunicaciones. Y yo pensaba, hablando metafóricamente, qué lindo sería que el testimonio cristiano, la vida de un buen cristiano, se pueda hacer viral rápidamente, ¿no? Que otros puedan ver en vos a Cristo rápidamente y que eso se pueda expandir como ocurrió con Cristo. Qué lindo que ocurriera eso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Te imaginas lo que sería el mundo si el mundo hoy viera en cada uno de nosotros a Cristo y que eso se hiciera viral rápidamente en muchas partes del mundo, especialmente en los lugares donde vivimos? Ahora, eso ocurre cuando existe una verdadera conversión, ¿no es cierto? De paso, muchas veces me han preguntado como pastor, ¿qué es la conversión? Me he encontrado en casos de cristianos ya de algunos años en la iglesia que me preguntan, ¿cómo puedo saber que soy un verdadero converso? O otros me han preguntado, ¿cómo puedo explicar la conversión a una persona que está conociendo a Cristo, dando sus primeros pasos? ¿Cómo puedo explicar la conversión? Bueno, hoy me gustaría comentarte algo acerca de esto, pero me gustaría presentar este tema desde la perspectiva de la palabra de Dios. Me gustaría presentarte específicamente qué dice el Nuevo Testamento sobre la conversión. Me gustaría mostrarte cómo con 3 versículos, 2 de Pablo y 1 de Lucas, lo que la palabra de Dios afirma sobre lo que significa una conversión de verdad. Pero quiero compartir primero una pequeña oración que es escrita o fue escrita por un teólogo importante sobre el tema de la conversión. Él escribió algo muy sencillo, pero muy lindo. Dice, fíjate lo que dice: la conversión es un acto maravilloso del Espíritu Santo trabajando en los corazones de los hombres y las mujeres. La conversión es un acto maravilloso del Espíritu Santo, un acto del Espíritu Santo trabajando en los corazones de los hombres y de las mujeres. Eso es conversión. Pero como te dije, yo quiero presentarte este tema desde una perspectiva bíblica. Y quiero usar básicamente 3 textos, como te anuncié. Vamos al primero, ¿sí? ¿Me acompañás? Te voy a invitar a que busques tu Biblia. Por favor, tené tu Biblia en mano. Hoy vamos a usarla bastante. Por lo menos vamos a ver 3 versículos bíblicos importantes. Y quiero que los leas, quiero que me acompañes. Mira, abrí tu Biblia y busca, ¿lo encontraste? ¿Sí? Abrí tu Biblia y busca 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo encontraste? Te doy unos segundos para que puedas abrir tu Biblia y buscar este pasaje. Y acompáñame en la lectura, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice este texto lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjate qué interesante porque, bueno, como siempre te digo, es un texto que tiene mucha riqueza. Aquí dice que el fundamento de Dios está firme y que ese fundamento que está firme tiene sellos. Y ese sello o esos sellos son que Dios conoce a los suyos, o sea, Dios te conoce, Dios conoce a los suyos, a los que le pertenece, pero también pide que los suyos se aparten de la iniquidad. Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel
que invoca el nombre de Cristo. Como ya te imaginarás, aquí aparecen dos palabras que son más que interesantes para nosotros. Y vamos a tratar de identificar esas dos palabras. La primera de ellas es la palabra apartarse. Y la segunda de ellas es la palabra iniquidad, que es muy probable que en tu Biblia aparezca injusticia. Está bien, cualquiera de las dos palabras sirve. Ahora, ¿qué significa la palabra apartarse desde la idea de la teología de Paulina? ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra? ¿Qué palabra griega utiliza Pablo en este caso? Él utiliza la palabra apósteto. La palabra apósteto implica un giro. La palabra apósteto implica darse la vuelta. La palabra apósteto también significa apartarse de algo, quitarse algo de encima. Esa sería una expresión más correcta, quitarse algo de encima. Fíjate qué interesante, porque él está diciendo, quítense de encima las iniquidades, quítense de encima las injusticias, quítense de encima las maldades. Nos queda clara la palabra apartarse, que es sacarnos de encima, sacarnos algo de adentro, sacarnos algo de nosotros. Ahora, la palabra que él utiliza como iniquidad o como injusticia, según la versión que tengas, es la palabra adiquías. La palabra adiquías significa injusticia, significa iniquidad, pero más específicamente significa, señala todo aquello que es contrario a lo recto. Ahora, fíjate que Pablo está usando estos dos términos para hablar acerca de la conversión. Pablo nos está diciendo que una verdadera conversión es sacarse de encima todo aquello que no es recto, sacarse de encima todo lo que es injusto, sacarse de encima todo lo que es iniquidad, sacarnos de encima todo eso. Ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, para el mundo de hoy es muy difícil entender lo que es injusticia. ¿Sabes que para el tiempo en el que hoy estamos viviendo, es muy difícil entender lo que es maldad? Porque estos términos están confundidos hoy. La gente tiene confundida lo que es la injusticia, la gente tiene confundido lo que es justicia, la gente no entiende lo que es malo, a lo malo le dice bueno, a lo bueno le dice malo. Hay confusión sobre estas cosas en el mundo en el que hoy vivimos. Y sabes que esa podría ser la realidad de algunos de nosotros también. Que hemos llegado a la iglesia todavía con algunas cosas que necesitamos cambiar. No hemos mudado todavía del todo al viejo hombre. Y podemos estar confundidos con algunas cosas. Y el mundo hoy no entiende lo que es malo, no separa lo malo de lo bueno, confunde lo malo con lo bueno. Ya el profeta Isaías lo decía, ¿no? Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, decía el profeta Isaías. Él dice en este versículo Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Qué tremendo, ¿no? Ya el profeta Isaías lo decía, lo estaba anunciando. Y esas cosas las vemos hoy. Esas cosas las vemos hoy. Es por eso que muchos especialistas en crecimiento de iglesia y sociólogos, teólogos y antropólogos cristianos y psicólogos cristianos hablan de la necesidad de una transformación de nuestra cosmovisión. No sé si lo has escuchado o lo has leído, pero hoy se habla mucho acerca de esto. Se habla mucho relacionado con la conversión, porque parece que para una verdadera conversión desde esta perspectiva que el mismo apóstol Pablo está presentando, es necesario sacarnos de encima todo aquello que es viejo y que no sirve. Eso sería una transformación de nuestra cosmovisión. Hay un autor que quiero compartir con vos, lo que él dice, Bruce Bauer. Él escribe algo que es muy interesante y lo voy a compartir con vos rápidamente. Fíjate cómo lo presenta él a este tema que estamos conversando. Si la conversión
no es seguida por una transformación de la cosmovisión, ahí lo tenemos, ¿no? Si la conversión no es seguida por una transformación de la cosmovisión, la vida del cristiano permanece bajo la influencia de los valores y suposiciones centrales de su antiguo estilo de vida. Claro, si no hay una transformación de nuestra cosmovisión, de la manera en que yo veo el mundo, si sigo viendo el mundo, ya estoy en la iglesia, estoy convertido, entre comillas, estoy bautizado, estoy en la iglesia, pero sigo viendo el mundo como lo veía antes de eso, entonces no hay una transformación de la cosmovisión. Yo necesito ser transformado de tal manera que pueda ver el mundo como Jesús lo veía. Necesito ser transformado de tal manera que pueda sacarme de encima, como decía Pablo, todas aquellas cosas que hoy ya no sirven. No puedo seguir viendo el mundo como lo veía antes. Tiene que haber una transformación en mi vida. Tengo que ver las cosas como las veía Jesús. Tengo que ver a la gente como la veía Jesús. Tengo que ver el mundo como lo veía Jesús. Por algo el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso es fundamental. Ahora, esto ocurre solamente si el Espíritu Santo entra en tu vida. Porque el Espíritu Santo es el único que puede lograr que puedas identificar entre lo malo y lo bueno, y llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno, no mezclar. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y esa es una verdadera conversión, desde esta perspectiva paulina. Sacarme de encima lo que no sirve, sacarme de encima lo que está mal. Tratar de ver el mundo como lo ve Cristo. Hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero hay una segunda perspectiva que nos muestra esta idea del Nuevo Testamento. Y esta idea la vamos a encontrar en el siguiente texto. Vamos a buscar Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Fíjate qué interesante, porque en este texto Pablo va a presentarnos ahora una orientación diferente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenés? ¿Ya está listo? ¿Podemos leerlo? Dice el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y miren lo que dice ahora. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es interesante aquí porque en este pasaje aparece por primera vez la palabra que puede ser traducida como conversión. Y esa palabra que puede ser traducida como conversión es la palabra epístrofe. La palabra epístrofe. Esta palabra epístrofe, que significa conversión, que puede traducirse como conversión, literalmente, significa ir para atrás, significa retroceder, significa dar un giro completo. Vos ibas así y de repente girás y venís para acá. Eso significa epístrofe. Y Pablo usa esta palabra para hablar de la conversión. Y ahora es muy interesante porque Pablo nos está hablando de un testimonio que se estaba conociendo entre las personas de aquella época, de la conversión nada más y nada menos que los tesalonicenses. Y fue tan impactante la conversión de los tesalonicenses para el mundo en aquella época que se hizo viral. Si podemos usar la palabra, se hizo viral, porque todo el mundo empezó a conocer y todo el mundo empezó a hablar acerca de esa transformación que hicieron los tesalonicenses. Claro, porque ellos dejaron sus ídolos y se convirtieron desde sus ídolos a Dios. Abandonaron su antigua iglesia, abandonaron su antigua religión, abandonaron sus antiguas creencias y se convirtieron para seguir a Dios. Interesantísimo lo que se presenta aquí. Es una conversión verdaderamente viral. Un autor también, un teólogo, escribe como un comentario acerca de este texto lo siguiente: los tesalonicenses descubrieron que sus dioses falsos no les proporcionaban nada.
lo que el mundo propone no llena los vacíos existenciales del ser humano, dice este teólogo. Descubrieron los tesalonicenses que Dios lo llena todo, y hubo en estas personas un cambio total en su cosmovisión. Ahí tenemos otra vez la idea de cosmovisión. Los tesalonicenses cambiaron sus ídolos por Dios, abandonando aquellas cosas que distraían su vida espiritual. Cambiaron su religión para seguir a un Dios que sí lo llena todo. Yo tengo una lista acá de lo que significa hoy abandonar los ídolos, trayendo esta idea, aplicando esta idea a nuestros días. ¿Qué significa para nosotros hoy abandonar los ídolos? Tal vez hayas escuchado mucho acerca de esto, pero déjame decírtelo de esta manera. Es hacer un cambio en nuestra cosmovisión, claro. Abandonar los ídolos es hacer un cambio en nuestra cosmovisión. Como decía el primer texto, sacar de encima todo aquello que no nos sirve. Segundo, es abandonar todas aquellas cosas que nos distraen en la vida espiritual. Es sacar de nosotros todas aquellas cosas que nos distraen de la vida espiritual. Tercero, es permitirle a Dios que entre definitivamente en nuestro corazón. Y cuarto, es permitirle que reine para siempre el Señor en nuestra vida y que nos colme de felicidad. Eso significa abandonar los ídolos, darle el primer lugar a Dios, darle el primer lugar a Dios. Eso significa abandonar los ídolos. Se cuenta que en cierta oportunidad una jovencita misionera que se encontraba trabajando en la India estaba dando una clase de religión a un grupo de jovencitas hindú. Y allí se encontraban estas jovencitas escuchando a esta misionera que estaba hablando acerca de lo grandioso que era Dios cuando entraba en el corazón de un ser humano. De repente, en el medio de la clase, una de las jovencitas hindú se para de su asiento, de su banco, y sale de la clase y se va hacia afuera. Este hecho descolocó a la misionera que estaba dando la clase, pero siguió hablando, tratando de disimular lo que estaba pasando, y siguió hablando. Ahora, después de unos minutos, la jovencita que había salido volvió a ingresar a la clase, pero ahora se sentó donde estaba sentada, se volvió a sentar en su lugar, pero ahora con una actitud distinta a la que tenía antes cuando comenzó la clase. Se sentó para atender con mayor atención a su maestra. Prestó para prestarle mayor atención a su maestra. Entonces la misionera dio la clase, y al terminar la clase la llama a esta jovencita y le dice: perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señora, dijo la niña. ¿Por qué te levantaste en la mitad de la clase y saliste afuera? ¿Hay algo que yo hice que estaba mal? ¿Hay algo que yo dije que te molestó? ¿Algo de lo que yo dije te ofendió? ¿Qué pasó? ¿Puedo saber qué pasó? ¿Por qué te levantaste así de la clase? Y entonces la jovencita puso un rostro serio y con mucha solemnidad le dijo: señora, lo que usted estaba diciendo acerca de su Dios era tan difícil de entender y de interpretar, pero a la vez tan hermoso para vivirlo, que yo salí para preguntarle a su chofer si en su casa realmente vive Dios, para preguntarle a su chofer si realmente su vida refleja lo que usted enseña. Y entonces lo que el chofer me dijo me convenció de que usted es una cristiana de verdad. El chofer me dijo que en su casa sí vive Dios, y el chofer me dijo que usted vive lo que enseña. Y entonces la jovencita, con lágrimas en los ojos, le dijo: señora, yo quiero que usted me enseñe más acerca de Jesús. Yo quiero que usted me explique más acerca de Jesús.
Yo quiero que usted me ayude a vivir lo que usted vive. ¿Sabe por qué? Porque mis dioses, mis ídolos, no me llenan, no me responden, no me atienden. Yo quiero saber cómo se hace para que su Dios sí me atienda, porque yo quiero vivir lo que usted vive. Conversiones virales. Qué interesante, ¿no? Conversiones virales. Esta jovencita estaba dispuesta a abandonar por completo sus ídolos, porque no llenaban sus vacíos existenciales. Pero notaba que en la misionera Dios hacía cosas diferentes. Esas son conversiones. Sacar de nosotros, como decía Pablo, todo lo que no sirve, lo que no es recto. Y como decían los tesalonicenses, abandonar los ídolos para darle el lugar a Dios. Pero hay un tercer texto que quiero mostrarte. Mira, este texto dice lo siguiente. Libro de Hechos, vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, dice lo siguiente. ¿Lo encontraste? ¿Sí? Hechos 26, 18. ¿Me acompañas en la lectura? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Uy, este texto, te digo, es hermosísimo, ¿no? Este texto tiene tantas cosas lindas, pero vamos a abocarnos a lo que nos corresponde en esta mañana, de lo que estamos hablando. Fíjate que el texto dice que Dios quiere que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Bueno, cuando nosotros pensamos en tinieblas, automáticamente puede ser que nuestra mente se vaya y piense en los endemoniados, en los que practican ocultismo, en los satanistas. Puede ser que nuestra mente se vaya hacia esos lugares, ¿no? Cuando se habla de tinieblas. Pero ¿sabes que en este pasaje, y el griego siempre nos ayuda a entender cosas que son importantes para nosotros y a interpretar bien el texto, en realidad aquí se usa una palabra que significa tinieblas? Y esa palabra es la palabra escoto. La palabra escoto, que se usa aquí en griego, significa tiniebla. Pero más que nada es una palabra que hace referencia a la oscuridad que se produce en la mente por culpa del pecado. Porque cuando el pecado entra en la vida de cada uno de nosotros, oscurece nuestra mente. Y Pablo está hablando de ese tipo de tiniebla. Esa es una tiniebla que está más relacionada con las cuestiones, con los problemas morales, con los problemas espirituales. Eso es tinieblas. Ahora, mis queridos hermanos, cuando el pecado entra en tu vida y entra en mi vida, produce tinieblas. Y Pablo estaba diciendo que necesitamos convertirnos de esas tinieblas a la luz. Que el pecado pueda salir de nosotros para que pueda entrar en la luz. Y ahora, ¿qué significaba tinieblas para Pablo? Bueno, para Pablo yo hice una lista acá de algunas cosas. Para Pablo las tinieblas significaban los pecados ocultos. Los pecados ocultos eran tinieblas para Pablo. Los problemas morales eran tinieblas para Pablo. Las inclinaciones al mal son problemas de tinieblas para Pablo. La inconstancia espiritual, cuando estamos allí, que entramos, que no entramos, que salimos, la inconstancia espiritual son tinieblas para Pablo. El permitirle al demonio espacio en nuestra mente, permitirle al demonio espacio en nuestra vida, eso es tiniebla en nuestras vidas. Pablo quería que todas esas cosas salieran de nuestra vida. Otro autor dice lo siguiente: en este caso las tinieblas, metafóricamente hablando, es la oscuridad que el pecado provoca en nuestras mentes no convertidas. Es la oscuridad que provoca la ignorancia de sobre la palabra de Dios. El rechazo consciente a los cambios que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios quiere apartarte de esas tinieblas. Y sabes que todo eso es conversión. Todo eso es conversión. Y Dios puede hacer, no importa dónde estés sumergido, no importa dónde estés
viviendo, lo que estés viviendo, Dios puede hacer un cambio profundo en tu vida. Puede sacarte de esas tinieblas y llevarte a la luz. Se cuenta que en cierto momento el hijo de el famoso mafioso gángster italo-americano Al Capone, habrás escuchado hablar mucho acerca de él, Al Capone. Y si no escuchaste hablar nunca de él, Al Capone era uno de los más grandes mafiosos, de los famosos mafiosos de la década de 1920, 1930 en los Estados Unidos. Un asesino, un traficante, un contrabandista, que realmente fue un terror en la época, en su época, en sus años, en sus días. ¿Quién no conocía a Al Capone, ¿no? En aquella época? Y su hijo, el hijo de Al Capone, llamado Francis Capone, que se crió, que nació, se crió, vivió y hasta participó de cierta manera en este mundo del criminal en que se encontraba viviendo Al Capone y toda su familia, pero no participó del todo, pero en algunas cosas participó. Un día, a pesar de esa genética y de esa cosmovisión que traía este muchacho Francis Capone en su vida, a pesar de esa genética, un día Francis caminaba por algunas calles de su ciudad y mientras caminaba escuchó una música. Era un himno cristiano. Y fue atraído por ese himno. Entonces se acercó hasta el lugar donde salía esa música y se dio cuenta que era una reunión evangelística. Había mucha gente allí en esa sala que estaba ubicada en una esquina de una calle de ese barrio. Y Francis, sin pensar mucho, entró a escuchar el tema. Y ese día el pastor que estaba hablando acerca de la verdadera conversión, de los cambios que había que hacer como ser humano para llegar al cielo, para unirse a Cristo. Y fue tan impactado Francis por esas palabras que ese mismo día el hijo del famoso gángster Al Capone decidió entregar su vida a Cristo. Y fíjate que él a partir de ahí hizo grandes cambios en su vida, ¿no? Pero fíjate que no importó mucho de dónde venía, cuál era su cosmovisión, en dónde se crió, dónde nació, cuál era su entorno. El Señor entró allí y hizo un cambio. Y lo mismo puede pasar en tu vida y puede pasar en la mía. Y eso es lo que el Señor quiere, que salgamos de donde estamos, que abandonemos nuestros ídolos, que abandonemos nuestra manera de vivir, que abandonemos nuestras tinieblas y comencemos a vivir una vida nueva. Y eso es verdadera conversión. La verdadera conversión, mi querido hermano, es cuando vos y yo abandonamos los ídolos, cuando salimos de las tinieblas, pero sobre todas las cosas, cuando nos sacamos de encima las injusticias, cuando le permitimos a Dios hacer cambios radicales en nuestra vida. Esa es la verdadera conversión. Y cuando eso ocurre, tu conversión puede hacerse viral, porque todo el mundo lo va a ver. A todo el mundo le va a llamar la atención lo que vos hiciste, los cambios que hiciste, que el Señor hizo en tu vida. Quiero contarte una historia real, una historia que la vivimos, que la conocimos, que la vimos con nuestros propios ojos. No nos contaron esta historia. Esta historia es de un mendigo que vivía y vive en Corrientes, en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Un grupo de jóvenes que en aquella época siguen todavía trabajando por las personas que están en situación de calle, les llevaba comida todos los viernes a la noche a todas esas personas que, como te dije, estaban en situación de calle. En cierto momento se encuentran con este mendigo. Ahora, este mendigo tenía algo particular, era muy conocido en Corrientes y era conocido como el diablo, así se lo conocía.
Bueno, él era muy gruñón, a veces no estaba de buen humor, y según como estuviese de buen humor, te recibía bien o te recibía mal. Pero muy a pesar de estas cosas, los jóvenes de la Iglesia Central de Corrientes, con ayuda urbana, siguieron visitando viernes tras viernes al diablo. Les llevaban comida. Les llevaban comida, pero no solamente les llevaban comida, se ponían a cantar con algunas guitarras y le cantaban algunos cantos. Y al principio el diablo no le gustaba mucho, él quería que le dieran la comida y se fueran, pero se quedaban ahí, bueno, y se fueron. Pero poco a poco fueron ganando el corazón del diablo. Quiero mostrarte algunas fotos. Mira, aquí está la primera de las fotos. En esta foto vas a ver al diablo en una esquinita, este hombre de gorra y barbudo, y los jóvenes, un grupito de jóvenes. No son todos, eran muchos. En este momento, en esa foto salió solamente este grupito de jóvenes que iban allí y le cantaban. Acá tenés otra foto del diablo con otra de las chicas de la iglesia que iban todos los viernes a la noche y le llevaban comida, pero le cantaban. Y saben que poco a poco, fueron ganando el corazón de este hombre. Poco a poco él se fue transformando. ¿Y sabes qué? Empezó a asistir a la iglesia. Y tuve el privilegio de bautizarlo. Mira, aquí tenés una foto. Tuve el privilegio de bautizarlo. Ahí lo ves a él entrando a las aguas bautismales. Ya ha cambiado, diferente, otra persona. Pero algo interesante fue lo que ocurrió porque con los medios de comunicación, porque el diablo era tan conocido en Corrientes, que muchos diarios fueron al bautismo para escribir sobre lo que estaba ocurriendo con el diablo. Y mira, aquí tenés algunas fotos, unas fotos de los diarios, de distintos diarios que escribieron sobre la vida y el testimonio, el cambio del diablo. Ahora, ¿sabes qué? Mientras vemos las fotos de los diarios allí, quiero contarte que ese día, su nombre verdadero era José, ese día, José, el diablo, pidió que ya no lo llamaran más diablo, que a partir de ahora se llamaría Josué. Josué significa salvación. Y esto fue justamente lo que publicó un diario. Miren, te voy a mostrar esta otra foto. Allí, sobre el final, ese cuadrito, mirá lo que dice, ¿no? Interesante, justamente está diciendo que el testimonio que da este hombre y cómo esto se hizo viral, porque salió en todos los diarios y allí dice que él ya no se llamaría más el diablo, que a partir de ahora se llamaría Josué, que significa salvación. Hoy, Josué, como lo conocemos, es un hombre distinto. Mira estas fotos. Mira cómo está allí. Hoy es un hombre distinto. Dios hizo cambio extraordinario en su vida. Él salió de la calle para vivir con el Señor. Él hizo una transformación completa en su cosmovisión. Él cambió completamente, sacó de encima todo lo que era, lo que estaba mal, e incorporó nuevos conceptos en su vida. En su vida fue sacado de las tinieblas. Él abandonó sus ídolos. Era el alcohol. Él abandonó sus ídolos para seguir a Dios. Su conversión se hizo viral. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Dios necesita que vos también hoy des los mismos pasos. Que cambies tu vida, que le permitas al Señor sacarte de las tinieblas, que le permitas al Señor sacar los ídolos de tu vida, darle a Cristo el primer lugar, pero sobre todas las cosas que hagas una transformación completa de tu cosmovisión, que muera el viejo hombre, para que viva Cristo en vos, para que entiendas lo que es malo, para que le digas a lo malo malo y a lo bueno bueno. Dios necesita sobre todas las cosas que tu conversión se haga viral. Quiero invitarte a que hoy le pidas a Dios esto. Quiero invitarte a que hoy le entregues al Señor tu vida, para que tu vida, tu testimonio, tu conversión
se haga conocida en el nombre del Señor por todos los seres humanos que te rodean. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te acompañe. Amén.